La temporada navideña llega cada año con luces brillantes, canciones alegres y tradiciones que parecen tan familiares como el calor de un hogar. Entre ellas, el árbol de Navidad ocupa un lugar central. Pero detrás de su brillo y belleza, hay una historia que pocos conocen y aún menos se atreven a contar. ¿De dónde viene esta tradición? ¿Qué significa realmente? Y lo más importante, ¿cómo encaja en la fe cristiana? Para responder a estas preguntas, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes del nacimiento de Jesús. El árbol de Navidad, tal como lo conocemos hoy, no aparece en la Biblia. Sin embargo, sus raíces pueden rastrearse hasta prácticas paganas en Babilonia y Roma. En estas civilizaciones antiguas, los árboles siempre verdes eran símbolos de fertilidad, vida y protección. Durante el invierno, cuando los árboles sin hojas simbolizaban la muerte, los siempre verdes eran vistos como un recordatorio de la vida eterna y el poder de los dioses. En Babilonia, por ejemplo, existía un culto relacionado con Tamuz, un dios asociado con la vegetación y la regeneración. Según las tradiciones babilónicas, Tamuz murió trágicamente y fue resucitado por su madre esposa, Semíramis. En honor a su renacimiento, los babilonios usaban árboles siempre verdes como un símbolo de vida y victoria sobre la muerte. Más tarde, los romanos adoptaron tradiciones similares en sus festividades saturnales, celebradas en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Durante estas fiestas, los romanos decoraban sus hogares con ramas de árboles y realizaban rituales para asegurar la prosperidad y la fertilidad en el año venidero. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse en el Imperio Romano, enfrentó un desafío cultural significativo. La mayoría de los pueblos ya tenían sus propias tradiciones y festividades profundamente arraigadas. En el caso de la Navidad, se estableció la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, fecha que coincidía con las festividades del solsticio de invierno y el culto al Sol Invictus. A lo largo del tiempo, estas tradiciones paganas se mezclaron con las costumbres cristianas, creando lo que hoy conocemos como la Navidad. El árbol de Navidad, aunque no mencionado en las Escrituras, se convirtió en un símbolo central de estas celebraciones. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Es apropiado que los cristianos participen en prácticas que tienen raíces en la idolatría y el paganismo? La Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículos 3 al 5, parece ofrecer una advertencia que algunos relacionan con estas prácticas. El pasaje dice: «Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque cortan un árbol del bosque, obra de manos del artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva». Aunque este pasaje se refiere específicamente a ídolos tallados, algunos han señalado las similitudes con el árbol de Navidad decorado, instando a una reflexión más profunda sobre su significado. Es crucial entender que la idolatría no se limita a la adoración de estatuas o imágenes. En un sentido más amplio, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón puede convertirse en un ídolo. Por ello, la cuestión no es solo si el árbol de Navidad tiene raíces paganas, sino también si nuestra participación en esta tradición honra verdaderamente a Dios o distrae de la centralidad de Cristo en la Navidad. La Biblia nos llama a reflexionar sobre nuestras prácticas y tradiciones. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, Pablo escribe: «Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica». ¿El árbol de Navidad y otras tradiciones navideñas nos acercan a Él, o simplemente perpetúan costumbres culturales sin un fundamento espiritual sólido? Además, debemos recordar el verdadero significado de la Navidad. No se trata de árboles, luces o regalos, sino de celebrar el increíble milagro de la encarnación de Cristo. Esta es la esencia de la Navidad: la glorificación de Dios y el reconocimiento de su amor y gracia hacia la humanidad. Entonces, ¿qué hacemos con estas tradiciones? La respuesta no es simple, pero sí requiere una reflexión sincera. Algunos cristianos han optado por abandonar completamente estas prácticas, prefiriendo enfocarse únicamente en las Escrituras y en la adoración a Dios. Otros las han reinterpretado, dando un significado cristiano a elementos como el árbol de Navidad, viéndolo como un símbolo de la vida eterna en Cristo. Cualquiera que sea la decisión personal,
Lo importante es que esté fundamentada en un entendimiento claro de la palabra de Dios y un deseo genuino de honrarle. Esto puede significar tomar tiempo para enseñar a nuestras familias sobre el verdadero significado de la Navidad, asegurándonos de que Cristo sea el centro de nuestras celebraciones y que nuestras tradiciones reflejen nuestra fe en Él. Ahora bien, al profundizar en esta reflexión, no podemos ignorar cómo las tradiciones navideñas han sido comercializadas en el mundo moderno. La Navidad, para muchos, se ha convertido en una temporada de consumo excesivo, centrada en regalos, decoraciones y eventos sociales que a menudo dejan de lado el verdadero significado de esta celebración. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y qué implica esto para los creyentes? El proceso de comercialización de la Navidad comenzó hace siglos, pero se intensificó en los últimos 200 años. Las compañías y los medios de comunicación vieron una oportunidad en el deseo humano de celebrar, de reunirse y de expresar amor a través de regalos. Esto no significa que dar regalos o decorar sea intrínsecamente malo, pero sí plantea una pregunta importante. ¿Qué estamos celebrando realmente? En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, Pablo advierte: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Esta advertencia nos invita a examinar nuestras tradiciones a la luz de las Escrituras y a asegurarnos de que nuestras prácticas estén alineadas con nuestra fe. Es fácil dejarse llevar por las luces y el glamour de la Navidad moderna, pero como creyentes debemos recordar que esta celebración es, ante todo, sobre Jesús. Aquí es donde entra en juego la importancia de redescubrir el propósito espiritual de la Navidad. Mientras que las tradiciones culturales pueden tener un lugar, no deben eclipsar la adoración y la gratitud hacia Dios por el regalo más grande de todos, su Hijo, Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, se nos recuerda: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». ¿Cómo entonces podemos celebrar de una manera que honre a Dios? Una opción es usar estas tradiciones como herramientas para enseñar y reflexionar. Por ejemplo, algunos ven el árbol de Navidad como un recordatorio de la cruz de Cristo, ya que ambos están hechos de madera. Las luces pueden simbolizar a Jesús como la luz del mundo, y los regalos pueden representar el mayor regalo que hemos recibido, la salvación. Además, podemos aprovechar esta temporada para mostrar el amor de Dios a quienes nos rodean. La Navidad es una oportunidad para compartir el Evangelio, para ayudar a los necesitados y para construir relaciones que reflejen la gracia y el amor de Cristo. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 40, Jesús nos recuerda que servir a los demás es servirle a Él. También es importante recordar que no estamos llamados a juzgar a otros por cómo celebran la Navidad. En el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 5, Pablo escribe: «Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente». Este pasaje nos enseña que, mientras nuestras prácticas estén alineadas con nuestra fe y motivadas por un deseo sincero de glorificar a Dios, podemos tener libertad en cómo celebramos. Sin embargo, esta libertad no debe convertirse en una excusa para ignorar los peligros que pueden estar asociados con ciertas tradiciones. Por eso es esencial mantenernos vigilantes y continuamente buscar la guía de Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esta es la clave para discernir qué prácticas son apropiadas y cómo podemos usarlas para glorificar a Dios. Por último, debemos recordar que la verdadera celebración de la Navidad no depende de árboles, luces o regalos. Incluso si elimináramos todas estas tradiciones, seguiríamos teniendo razones abundantes para celebrar. La encarnación de Cristo, su sacrificio y su promesa de redención son motivos suficientes para llenar nuestro corazón de gratitud y alegría. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, Pablo nos dice: «Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo,
regocijaos. Este gozo no proviene de lo externo, sino de la certeza de que Dios está con nosotros, Emmanuel. Entonces, mientras decoramos nuestras casas, cantamos villancicos o compramos regalos, hagamos una pausa para reflexionar. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras acciones y tradiciones reflejen nuestra fe? ¿Cómo podemos usar esta temporada para acercarnos más a Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo? La respuesta no está en seguir una lista de reglas o en abandonar todas las tradiciones, sino en permitir que la sabiduría de Dios guíe nuestras decisiones. Cuando lo hacemos, nuestras celebraciones se convierten en un testimonio vivo de su amor y un recordatorio del regalo más precioso que hemos recibido, Jesucristo. Al reflexionar sobre lo que hemos explorado hasta ahora, llegamos a una verdad esencial. El árbol de Navidad, al igual que otras tradiciones navideñas, tiene un significado que depende en gran medida de cómo lo enfoquemos como creyentes. No se trata solo de cuestionar sus orígenes históricos o culturales, sino de decidir cómo estas prácticas influyen en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad para honrarlo. La Escritura nos llama a examinar nuestras vidas y nuestras costumbres con cuidado. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 10, se nos insta a comprobar lo que es agradable al Señor. ¿Estamos utilizando esta temporada como una oportunidad para glorificarlo? ¿O hemos caído en la trampa de la rutina cultural y el materialismo? Una manera de redimir nuestras celebraciones navideñas es enfocarnos en lo que realmente importa: Cristo. Imaginemos una Navidad donde el centro no sea el árbol, las decoraciones o los regalos, sino la comunión con Dios y con nuestros seres queridos. Esto no significa que debamos rechazar completamente estas tradiciones, sino que podemos darles un nuevo significado, uno que esté arraigado en nuestra fe. Por ejemplo, en lugar de enfocarnos en la decoración externa del árbol de Navidad, podríamos utilizar ese momento para enseñar a nuestros hijos o familiares acerca de la luz de Cristo en nuestras vidas. Las luces pueden simbolizar su luz, que brilla en un mundo oscuro, mientras que la estrella en la punta puede recordarnos la estrella de Belén que guió a los sabios hasta Jesús. Estos gestos, aunque simples, pueden transformar una tradición cultural en una oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio. Además, podemos optar por reducir el énfasis en los regalos materiales y, en su lugar, enfocarnos en dar regalos significativos que reflejen el amor de Cristo. Esto podría incluir tiempo de calidad con nuestros seres queridos, actos de servicio a los necesitados o incluso compartir una palabra de ánimo con alguien que está pasando por un momento difícil. En Hechos, capítulo 20, versículo 35, Pablo nos recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Este principio puede guiarnos a hacer de la Navidad un tiempo de generosidad y amor desinteresado. Otra forma de honrar a Dios durante la Navidad es dedicar tiempo a la adoración y al estudio de su palabra. En lugar de dejarnos consumir por las prisas y las distracciones de la temporada, podemos hacer una pausa para reflexionar sobre el significado de la encarnación de Cristo. Este milagro, el hecho de que Dios se hizo hombre para redimirnos, es el verdadero motivo de nuestra celebración. Es importante recordar que la Navidad no debe ser una carga o una fuente de estrés. En muchos hogares, las expectativas culturales han hecho de esta temporada un tiempo de agotamiento, tanto emocional como financiero, pero Jesús mismo nos invita a encontrar descanso en Él. Este llamado a descansar en Jesús es especialmente relevante en la Navidad. En lugar de sucumbir a las demandas del mundo, podemos elegir un enfoque diferente, uno que priorice nuestra relación con Dios y el bienestar de nuestras familias. Esto podría significar simplificar nuestras celebraciones, enfocándonos más en el contenido espiritual y menos en los adornos superficiales. Por último, no podemos ignorar que la Navidad es una oportunidad para compartir el Evangelio con quienes aún no conocen a Cristo. Muchas personas que no suelen asistir a la iglesia o que están alejadas de la fe se sienten atraídas por la calidez y la alegría de esta temporada. Como creyentes, podemos aprovechar esto para testificar sobre el amor de Dios y su obra redentora. Podemos hacerlo de manera práctica al invitar a amigos y vecinos a participar en eventos navideños cristianos, compartir historias de fe en nuestras reuniones familiares o incluso utilizar nuestras redes sociales para difundir el mensaje del Evangelio. Antes de despedirnos, quiero invitarte a cerrar este tiempo de reflexión con una oración.
Independientemente de cómo elijas celebrar esta temporada, recordemos siempre que la verdadera razón de la Navidad es Jesús. Oremos juntos. Señor amado, te damos gracias por el regalo más grande que hemos recibido, tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir esta Navidad con un corazón lleno de gratitud y enfocado en ti. Enséñanos a discernir lo que es agradable a tus ojos, a redimir nuestras tradiciones y a glorificarte en todo lo que hacemos. Que nuestras celebraciones reflejen tu amor y que nuestras vidas sean un testimonio de tu verdad. Renueva en nosotros el gozo de la salvación y guíanos para compartir tu mensaje de esperanza con quienes nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Si este video ha sido de bendición para ti, no olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte al canal. Queremos seguir compartiendo contigo más contenido que edifique tu vida y te acerque a Dios. Gracias por acompañarnos y que tengas una Navidad llena de paz y propósito en Cristo. Nos vemos en el próximo video.